Bueno, en el área de lengua y literatura también vamos a continuar ejercitando la lectura y también la escritura. Recuerden que vamos ya a quinto año de básica, pero es necesario que primero tengamos una lectura fluida, pronunciemos bien las palabras, hagamos las pausas respectivas donde se tiene que hacerlo, donde hay el punto, donde hay la coma, el punto seguido, el punto aparte, los dos puntos, los signos de interrogación, los signos de admiración, etcétera, ¿cierto? Hay que hacerlo bien. Cuando lo hagan bien, entonces son unos buenos lectores. Pero también hay que comprender, porque si no leemos como loritas y no entendemos absolutamente nada. Y ahora hemos venido leyendo algunas lecturitas, que unos son cuentos y otros son fábulas. ¿Qué es el cuento? Es una narración corta, accesible y concisa de un hecho real o imaginario. ¿Sí? Se caracteriza por la participación de pocos personajes. En este caso, algunos pueden ser humanos o no, o tienen una trama sencilla y sucede en un lugar, tiene una acción y un tiempo bien delimitado. Por eso, si había una vez en el bosque supongamos, a los animales a veces les damos vida, les hacemos o les humanizamos, como que hablan, como que andan, ¿no es cierto? Ahí tenemos el cuento. Y nos lleva hacia lugares fantasiosos, porque nosotros nos imaginamos, ¿cierto? Y cuando niños nos cuentan a veces cuentos del lobo feroz, de los tres chanchitos, nos imaginamos que eso sucede en la realidad. Pero hoy vemos que sí, que son, a veces, son hechos reales o son imaginarios, ¿no es cierto? Creados por un actor, ¿para qué? Para que a través de la lectura podamos nosotros divertirnos, podamos aprender, ¿sí? Muy bien, y aprender a hacer las cosas bien también. Bien, ese es el cuento. Ahora, ¿qué es la fábula? La fábula es un relato corto que tiene como objetivo dar una lección o enseñanza moral. ¿Sí? Por eso yo les he dicho, cuando lean, a ver, saquen el mensaje. ¿Qué nos dice? ¿Qué hacía? Ustedes acuérdense del cuento o la moraleja de la lechera. ¿Qué quiso la lechera? ¿Ah? Ella pensó en grande, pensó al futuro, ¿no es cierto? Nos trae una lección que debemos vivir el presente y no el futuro, ¿cierto? Ahora, ¿se acuerdan ustedes del cangrejo? ¿Qué quería el cangrejo? ¿Qué es lo que quería? ¿Ah? Él quería experimentar otras cuestiones, o sea, andar no como naturalmente ellos andan, sino al contrario. Y entonces comenzó a ver todo el mundo al revés, ¿cierto? ¿Ya? O también, acuérdense del chivo y la zorra. ¿Qué pasó? ¿Ah? Entonces, estas lecturas, que son llamadas fábulas, a nosotros nos dejan una enseñanza. Y dicen, no hay que ser como el chivo, no hay que ser como el cangrejo, no hay que ser como la lechera. En estas lecturas que nosotros... ¿Por qué? Porque miren lo que le pasó a la lechera. ¿Qué le pasó a la lechera por pensar en el futuro? ¿Qué le pasó al cangrejo por querer imitar al resto? ¿Ah? ¿Y qué le pasó al chivo? No midió las consecuencias, ¿no es cierto? Ya. En este caso, en la fábula también se utilizan seres humanos o animales humanizados. En este caso, el chivo, como que hablara con la zorra, ¿no es cierto? ¿Sí? Es decir, que cuentan con características humanas. En ocasiones tiene a plantas u otros seres que en la realidad son inanimados y también son humanizados. En este caso, el zorro y el chivo se humanizaron, ellos hablan, ellos indican, y miren lo que pasa. Entonces, tenemos dos cosas: el cuento, que nos divierte, que nos lleva a mundos imaginarios, y tenemos la fábula, en cambio,
que nos da una enseñanza, ¿sí? Que nos indica, ¿sí? Una moraleja. O sea, aprendemos de eso. Y decimos dentro de nosotros, no, yo no quiero ser como el chivo, o yo no quiero ser como la lechera, no. ¿Qué va a querer ser como el cangrejo? Quisieran andar para atrás ustedes. No, no es natural, ¿no es cierto? Entonces, esas son las moralejas, las que nos dejan una enseñanza, un aprendizaje, ¿ya? Hoy vamos a ver los 6 ciegos y el elefante. En la página 220 del texto de Lengua y Literatura, nos trae una lecturita que dice los 6 ciegos y el elefante. Préstenle mucha atención ustedes. Miren, 6 hombres ciegos están sentados conversando mientras se escucha un grito. Un elefante, vengan a ver un elefante. Y un ciego dice, yo no conozco un elefante. ¿Sí? Los otros dicen, nosotros tampoco, porque no han visto nunca, porque son ciegos, ¿cierto? El dueño del elefante les dice, acérquense a conocerlo, es manso. Se ve un ciego, toca el cuerpo del elefante y dice, es como una pared, un poco áspera, porque tocó el cuerpo del elefante. Va el otro cieguito, le toca una pata al elefante y dice, no, no es verdad, es redondo y rugoso, como un árbol, porque le tocó la pata del elefante. El otro ciego va por ahí caminando y llega y le toca los colmillos que le salen del hocico y dice, ¿cómo mienten ustedes? Es como una lanza, ¿sí? El otro dice, a mí no me engaña nadie, es como un enorme abanico, porque le fue a tocar las orejas. Entonces creen que es un abanico. El otro, están completamente equivocados. Es como una serpiente porque le tocó la trompa, ¿no es cierto? Y el último dice, no, todos están equivocados. El elefante es como una cuerda, porque le fue a tocar el rabo, que es delgadito, es como una soga, como una cuerda. Miren ustedes, cada quien dio su criterio, porque son ciegos, porque no hablan la verdad, ¿no es cierto? Ellos no vieron la realidad. Entonces, todos creen tener la razón y en parte la tienen, dice el dueño del elefante. ¿Cómo es eso posible? Porque cada uno solo tocó una parte del elefante, es grande como una pared, sus patas son como árboles, sus colmillos son como las lanzas, son filudos, sus orejas como abanicos, porque son bien anchas, su trompa es como una serpiente y la cola es como una cuerda. ¿Cómo es eso? Es que cada uno tocó una parte, o sea, no vieron el todo, ¿no es cierto? ¿Ya? Muchas veces a nosotros nos sucede eso. No vemos el todo, sino solo una partecita. Y a veces juzgamos a una persona. ¿Sí? Podemos decir, ese niño es ocioso. Mentira. No vemos el todo. ¿Por qué? Porque puede el niño tener problemas con su computadora, puede estar enfermito, puede estar, su papá falleció con el COVID, su mamá, etcétera, etcétera. Entonces hay muchas situaciones que a veces nos hacen juzgar a nosotros sin ver, sin conocer, ¿cierto? Entonces hay que saber, hay que ver aquí, si nosotros juzgamos de esa manera, estamos haciendo como los ciegos. Y así no debe ser, ¿cierto? Tenemos que ver el todo para dar un criterio y un juicio de valor, pero que sea constructivo en bien de las personas. No destructivo, sino constructivo. Que le ayudemos a crecer, a formar. Eso tenemos que hacer como buenos seres humanos. Mire, estos mensajes que nos traen son muy importantes, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, ¿qué dice aquí, por ejemplo? ¿Ya? La experiencia que vivió cada uno es muy pequeña. No vio el todo. ¿Entendido? Un ciego cogió solo la pata del elefante y no vio el todo.
La experiencia de él no, dice, yo creo que es como un árbol porque él cogió solo la pata. En cambio, el otro cogió solo la oreja, dice, es como un abanico. No, no es cierto. Entonces, la experiencia de cada quien es muy pequeña en relación al todo. Tenemos que ver el todo. Muy bien. Entonces, voy a hacer, luego de esta lectura, ¿sí? Quiero que hagan esta lectura, pero también quiero que copien, por favor. Copien esta lecturita. Vamos a hacer los dibujitos muy bonitos para que ustedes vean, ¿sí? Para que sientan la necesidad de aprender haciendo buena letra y organizada y en orden. Sí, con buena presentación, no donde quiero, hago garabatos y pongo como me da la gana la A, la E, la I y ya está, palabras separadas, no, no está. Yo cada vez que vea eso les voy a mandar a repetir y si no me presentan repetido, recuerden, no tienen la calificación y eso es todo. Disculpen, no quisiera actuar así, pero estoy viendo que hay, en algunos niños les felicito, qué lindo, me da gusto verles. Pero en otros que apenas abro ya me doy cuenta que copian mal, sin faltas de ortografía, por donde quiera, no hay orden, no hay aseo, no hay presentación, no hay nada. Eso es falta de un respeto. ¿Sí? Entonces, por favor, tratemos de hacer las cosas bien. Hagamos las cosas como es debido. ¿Ya? Y vamos a ser muy felices. Entonces, recuerden ustedes, vamos a ver los cuentos que acabamos de leer. Ustedes ya han aprendido. Ahí vamos a saber cuál es un cuento y cuál es una fábula. ¿Qué es el cuento? Es una narración corta, accesible y concisa de un hecho real, imaginario o posible. Se caracteriza por la participación de pocos personajes que pueden ser humanos o no. Tienen una trama sencilla. ¿Qué es la trama? La narración, el cuento, la parte del cuento que nos dice, por ejemplo, el lobo feroz se comió a la abuelita. Esa es la trama sencilla, ¿ya? O sea, que podamos entender. Sucede en cualquier lugar. ¿Dónde sucedió de la Caperucita? En el bosque, ¿cierto? Tiene una acción y un tiempo determinado y bien delimitado, ¿cierto? Ya, por eso dice, y al final vivieron felices. Y se termina el cuento. En cambio, una fábula es un relato corto que tiene como objetivo darnos una lección, una enseñanza moral o a través de una moraleja, utilizando como protagonistas, lógicamente, seres humanos o animales que son humanizados, es decir, que como los animales como si hablaran y en la realidad no hablan, ¿no es cierto?, que cuentan con características humanas, en ocasiones tienen a plantas u otros seres que en la realidad son inanimados, también humanizados, ya. Entonces escribo las características de la fábula que la diferencia del cuento. Como ya tengo arriba los conceptos, yo saco una diferencia para escribir en 2 líneas, con buena letra. Escribo la semejanza entre la fábula y el cuento. ¿Qué pasa? A ambos nos divierten, a ambos nos llevan hacia ¿cómo es? Hechos imaginarios, ¿no es cierto? Que nos hace pensar. Ambos cuentos nos enseñan, nos divierten. ¿Ya? Ahora leo las moralejas o enseñanzas y escribo a qué fábula de las leídas se refiere. Recuerden que ustedes ya leyeron y si no vuelven a leer para más o menos comprender. La experiencia de cada quien es muy pequeña en relación al todo. ¿A qué se refiere? ¿A qué cuento? ¿Se acuerdan? La experiencia de una persona que cogió solo la oreja y dijo el elefante es como un abanico. La experiencia de una persona que cogió únicamente la pata y dijo es como un árbol. Y no debe ser así, ¿no es cierto? Por eso dice que la experiencia de cada quien es muy pequeña en relación al todo. El todo es inmenso, imagínense, ¿cierto? Ya. La otra dice, no hay que precipitarse por el bien futuro, sino cuidar bien el presente. ¿Qué pasó con la lechera? Acuérdense ustedes, ¿qué pasó? ¿Ya? ¿Qué pensaba él? ¿Qué decía? ¿Y cómo terminó? Entonces, dice que no hay que pensar, precipitarse por el bien futuro, sino cuidar el bien presente. Es decir, hoy quiero estar con salud, quiero aprender, quiero
para que el día de mañana hacer lo mismo y así ir surgiendo. Pero si quiero pensar por el bien futuro, a veces me precipito, me arriesgo. ¿Qué ha pasado con la gente que va, dice yo me voy a Estados Unidos para poder comprarle una casita? Ah, es un bien futuro muy bueno, ¿sí? Pero ¿qué es lo que sucede? A veces la mala suerte, les cogen presos, por ahí sufren accidentes, etcétera. Entonces eso ya es una desgracia que a veces causa mucho sufrimiento en la familia. A veces la gente dice, mejor me quedo aquí, estoy bien con mi familia, estoy muy feliz, que es lo más importante, antes que arriesgarme a otras cuestiones, ¿no es cierto? Ya. Entonces hay que pensar, no hay que precipitarse, hay que hacer las cosas bien, ¿sí? Pensando bien lo que vamos a hacer, ¿ya? Y la otra dice, antes de emprender una acción, debes pensar cómo podrás lograrla. ¿Se acuerdan ustedes del chivo y el zorro? ¿Ya? ¿Qué pasó? ¿Ah? ¿Qué le dijo la zorra? La próxima vez tienes que pensar cómo vas a subir antes de lanzarte al pozo. ¿Ya? Entonces, antes de emprender una acción, debes pensar cómo podrás lograrla. Hay niñitos que hacen travesuras y se suben nomás, por ejemplo, a un árbol. Después están llorando ahí, no puedo bajarme, ¿no es cierto? Se precipitaron, así como el chivo se lanzó al pozo, pero no, él debía pensar primero, ahora, si me lanzo, ¿cómo salgo? Entonces dice clarito, antes de emprender una acción debes pensar cómo podrás lograrla, ¿ya? Escribo la enseñanza o moraleja de la fábula El churro y el lobo. Acuérdense y escriban. ¿Qué será? ¿Ya? Reflexiono sobre lo que... Bueno, eso nada más. Hacemos esto, por favor, con buena letra, en orden y con aseo. Muchas gracias.